Distinguido participante de este significativo evento. Partiendo del hecho sobre la temática en referencia a la génesis del proceso de formación sociocultural latinoamericano, se aprecia como el proceso formativo del arte literario que pone de relieve lo que podríamos llamar como la dimensión histórica de la subjetividad crítico-teórica del arte latino. Estas implicaciones teóricas del modernismo literario en América Latina generó la pérdida de la autonomía originaria del proceso de formación del arte, dando cuenta que la cultura continental del modernismo continuó perdiendo la energía y sustanciación radical como actividad de vanguardia. En este sentido, el proceso de formación del arte surge como acto de voluntad, concebido como actividad de vanguardia, dirigida a la crítica social, que renueva las ideas, dando a la creación literaria un valor y enaltece los misterios del amor, la creación y la libertad. De tal manera que el proceso de formación sociocultural en América Latina tiene implicaciones teóricas atribuidas al modernismo literario del continente, el cual se confundió con la connotación semántica que se le dio al abordar la problemática de la instrucción, aun cuando en el acontecer artístico de esta época se plasmó en el dinamismo cultural del siglo XVIII, asociado a los actores del Círculo de Londres, París, Nápoles, surgiendo así grandes obras que no tenían ninguna coincidencia con la latinoamericana. Por consiguiente, su denuncia se orientó a dar cuenta de los fenómenos estéticos, políticos, generadores por una sociedad de artistas que denuncian la utopía y la subversión de una sociedad capitalista desde la condición de continente subdesarrollado. Literatura de vanguardia del arte latinoamericano. La posibilidad de logro de una literatura de vanguardia en el continente se centró en la concepción artística de la identidad del hombre americano. Esto se asume por cuanto las condiciones que se dan en el continente se guían por aspectos de problemas internos y externos de la cultura de las sociedades latinoamericanas, cuya situación de países colonizados, aunado a otras versiones antagónicas discursivas, dan por hecho el logro de una autonomía en la producción de una literatura de vanguardia, sujeta al nivel de complejidad del discurso literario con diferentes elementos intrínsecos a situaciones de países colonizados. Desde esta perspectiva se hace necesario poner en evidencia las condiciones históricas culturales que determinaron formal y sustantivamente el proceso formativo de la teoría y la crítica del arte moderno en América Latina, por una parte, y por la otra, las condiciones y posibilidades históricas, culturales y teóricas de un ejercicio actualizado y moderno de la crítica literaria, enfocada desde la perspectiva privilegiada del discurso emergente, formalizado desde la concepción modernista. El término moderno acuñó la idea de que en el tiempo actual el mundo había cambiado en relación con el mundo clásico medieval, que precisa definiciones entre las formas de vida tradicional y las modernas. La legitimidad de la producción literaria latinoamericana. Las implicaciones teóricas e incluso políticas y económicas evidencian la legitimidad de la producción literaria
desde su concepción de vanguardia. Por cuanto el movimiento está asociado a una cultura cuya concepción de vanguardista es distinta en función a las circunstancias del proceso de producción literaria, cuya situación de país colonizado no le permite que la producción sea un proceso de vanguardia sobre el arte literario, y la producción se pone de relieve con la subjetividad crítica y teórica que ha regido en el continente. Es el antagonismo discursivo por la diversidad de lengua y sus diferentes sociedades creadas por diferentes elementos intrínsecos a su condición de país colonizado. En este sentido, la diversidad de lengua, el español, el brasileño y el inglés, marcan el secuestro de la legitimidad y la crítica en el contexto cultural, que se da como una forma sustitutiva del problema teórico de la intelectualidad latina, que aún se sigue sosteniendo como un nivel de complejidad por presentar el discurso definido, una reacción en términos estéticos como el reencuentro de la literatura del antiguo continente y la legitimidad sobre la producción artística de vanguardia. Características discursivas del arte literario latinoamericano. Históricamente, la posibilidad de una literatura de vanguardia se asumió según los aspectos del problema externo e interno de las sociedades del continente, sujetas a diferentes elementos intrínsecos y a las relaciones sociales que marcan la condición de país colonizado. Entre otros aspectos, y muy significativo, la diversidad de lengua, y en atención al carácter de la tradición intelectual del discurso escrito en diferentes lenguas. De allí que en el marco de la modernización intelectual del continente se distingue el racionalismo romántico, que se asocia al movimiento de la matriz de país joven, responsable de la producción literaria pintoresca, pero que al mismo tiempo acumuló, junto con la visión europea sobre América Latina, la solución ecléctica y los recursos propios de la literatura del arte moderno, cuyas obras tenían la particularidad cultural del realismo naturalista, con su propia dimensión y evolución, a través de las cuales se interpretó el estado de cosas de la vida y del sentir de los pueblos latinoamericanos, los cuales se proyectan con obras de producción en la fase del indianismo como movimiento latinoamericano, que vincularon los discursos de autoexpresión como la dinámica de la independencia del arte en América Latina. Condición globalizada del discurso literario latinoamericano. La formación sociocultural en América Latina generó implicaciones teóricas por la condición globalizada del discurso latinoamericano, que abarcó una serie de actividades que orientaron las relaciones sociales de los actores representantes de las manifestaciones sociales y culturales, desde la relación de poder a nivel político, económico, social y cultural. En este contexto, la parte educativa resultó importante, por lo que representó dentro del contexto cultural moderno el proceso de formación de los actores que asumían el arte literario norteamericano. Esto evidencia el margen de funcionamiento autónomo de las culturas del continente,
y se generaron producciones literarias para sobreponer las limitaciones provenientes de sus respectivos entornos. Y así se condicionó cada obra en función a esas sociedades ante las condiciones globalizadas que caracterizaron la crítica del pensamiento de los actores sociales que rigen y siguen desempeñándose intelectualmente como una sociedad distinta al núcleo artístico latinoamericano moderno que tuvo una formación acorde con las culturas del continente. Trascendencia epocal de la producción literaria latinoamericana. En este aspecto es importante señalar que el debate sobre el proceso de formación del arte latinoamericano subyace desde el requerimiento interno de todo discurso que intenta dar a conocer la trascendencia histórica de su formación en términos epocales. Esa trascendencia histórica epocal no se evidencia como una forma distinta en ambos procesos históricos. De allí que no fue ni será más fructífera la modernidad, por cuanto la posmodernidad da paso cada vez más a un clima apto para el debate en diferentes campos, con mayor información, donde el desconocimiento ya no se refleja como algo alarmante, por cuanto existe mayor y diverso volumen de información y el prejuicio sin razón no se refleja como algo alarmante y no se confronta con la misma negligencia que en décadas anteriores al presente milenio. Estas características diferenciales suponen que en la modernidad la crítica frente al pasado se desdobla frente a condiciones globalizadas. Lo que en un pasado se caracterizó por el reclamo de la autonomía, hoy el pensamiento continental del artista latinoamericano ya no va al reclamo de la autonomía. Ahora ese artista está frente al reclamo de la propiedad intelectual y se ubica en el sentido originario de la creación literaria como producto para la comercialización.